tardes con todos. Bienvenidos a una vez más a nuestro evento que hemos organizado el día de hoy, en el cual hemos denominado análisis práctico e instructivo de la transacción tributaria. Y de hecho, el día de hoy para mí es un gusto volverlos a ver a todos. Muchísimas gracias a las personas que se han conectado a tiempo. Vamos a dar unos 5 minutitos más para que se terminen de conectar las personas que todavía se han registrado, pero comentarles, pues aprovechar para comentarles que el día de hoy para nosotros es muy especial esta fecha, y de hecho creo que por eso elegimos hacer el evento el día de hoy, ya que hoy nuestra firma madre, por decirlo así, Fidel Buró, que desde ahí nace Andersen, pues cumple 15 años nuestra oficina de Guayaquil. Así que el día de hoy no vamos a tener cafecito, tenemos una copita de vino para brindar muy brevemente con todos ustedes. Así que nada, bienvenidos, agradecerles también el tiempo. Vamos a dar 3 minutitos adicionales para que las personas se puedan volver a conectar, pero sí me gustaría recordarles un poco cuál es la mecánica del evento. En la parte inferior de sus pantallas ustedes van a ver el espacio de preguntas y respuestas, así que todas las inquietudes que tengan el día de hoy, tanto para nosotros, bueno, me incluyo, pero tanto para Vicente como para Alfonso, pues las van a poder dejar en ese espacio. Al finalizar haremos las consultas que queden, sin embargo las vamos a ir contestando a medida que vayamos avanzando en el evento. El tema que vamos a abordar el día de hoy, la verdad es que es un poquito más extenso, ya les vamos a comentar cómo lo vamos a manejar. Esperamos tener una hora y cuarto de evento, pero bueno, esperamos que también ustedes nos puedan dar sus comentarios y lógicamente dejar sus inquietudes o preguntas en el espacio de preguntas y respuestas. También recordarles para las personas que es la primera vez que nos acompañan, pues que Andersen es una de las principales firmas de consultoría legal y tributaria en Ecuador. Nosotros no solo tenemos oficinas aquí en Guayaquil, sino también en Quito, y también tenemos presencia a nivel mundial a través de 380 oficinas alrededor del mundo. Son más de 170 países, así que en algún momento, si ustedes requieren o tienen alguna novedad o desean alguna asesoría en el exterior, pues con muchísimo gusto a través de nuestras firmas aliadas y colaboradoras los vamos a poder realizar. Entonces, yo creo que por ya honor al tiempo vamos a dar inicio, y bueno, para mí nuevamente es un gusto compartir tanto con Vicente y con Alfonso este espacio. Ya nosotros, y como ellos no me dejarán mentir y me permitirán recordar, ya tuvimos este tema y lo analizamos inicialmente en un formato muy similar en nuestro Andersen Talks, que de hecho cuando lo abordamos, si mal no me falla la memoria, en ese tiempo fue el año pasado, el 29 de noviembre, cuando recién se había aprobado la Ley Orgánica de Desarrollo Económico. Luego en diciembre de ese mismo año se aprobó el reglamento, en el cual se establecía ya que a la transacción como una de las formas de extinguir obligaciones, y que bueno, que hicimos nosotros también en esa ocasión un evento muy similar, pero en ese tiempo también no estaba muy claro cuáles iban a ser las reglas o cómo se debía aplicar en sí la transacción. Dimos un overview o una visión general de qué aspectos se tocaban. Sin embargo, ya ahora desde el 26 o 27 de julio de este año, ya está vigente el instructivo para la aplicación de la transacción en materia tributaria, y creo que ya con eso nos queda muchísimo más claro sobre qué aspectos pues, se puede o se puede transaccionar, cómo se lo debe hacer. Y adicionalmente, ahí me corrige Alfonso, recientemente también la Procuraduría General del Estado absolvió 2 consultas al SRI sobre este mismo tema. Entonces creo que ya es el momento propicio, ya después de un tiempito que lo hemos podido analizar, ver este tema y abordarlo nuevamente. Entonces, muchísimas gracias a todos que nos acompañan. Alfonso Ríos también me acompaña el día de hoy, Legal Manager, Vicente Pazmiño, Tax Manager, con quienes vamos a revisar este tema que creo que es bastante relevante y apropiado para el tiempo que lo vamos a ver. Así que, para empezar un poco, quisiéramos saber qué carácter en sí tiene este instructivo, porque ya ahorita se establece un poco más las reglas sobre el tema que se va a abordar, ¿no? Sí, antes de ir hacia allá, Mariana, buenas tardes con todos, mucho gusto. Alfonso, siempre es un gusto compartir. Ya este es el segundo espacio que tenemos para tratar este tema. Lo que comentaba Mariana, sí, en efecto, nosotros hicimos ese webinar, recuerdo, a finales del mes de diciembre, una vez que se publicó la ley, y con base en la ley de desarrollo orgánica de desarrollo económico, pues nos dio luces respecto a lo que se venía, una nueva mecánica, una nueva metodología, un nuevo mecanismo que adoptó el SRI justamente para evitar el irnos hasta un litigio, un proceso judicial que muchas veces
lo que genera son costos tanto para el SRI como para los contribuyentes. Y el tiempo, ¿no? Sí, por supuesto, el tiempo que al final es dinero, ¿no? Y cuando dimos ese webinar, lo que estaba vigente era la ley. Luego de ese webinar, unos días después, resultó que publican el reglamento en donde dejaban ciertas cositas más claras, pero más allá de eso, han transcurrido ya 6 meses donde hemos tenido la oportunidad de participar en algunos procesos de mediación con algunos de nuestros clientes, interactuar también con los centros de mediación, viendo cómo funcionan, cuál es su participación de todos estos procesos. Y en el camino sí nos hemos dado cuenta de que el SRI, con la publicación de la ley, luego el reglamento, en el transcurso de ese tiempo, ya lo vamos a ir comentando en el transcurso de la exposición, pero sí hemos notado ciertos cambios en cuanto a criterios de interpretación de la misma norma, y eso ya se resume ahora en la publicación con el instructivo que fue el mes anterior, en el mes de julio, donde ya quedan más claras algunas situaciones que inicialmente nosotros, a nuestro criterio, esa era la vía, ese era el camino, otras cosas que aún tenemos algunas dudas, pero eso justamente es el propósito de conversar el día de hoy respecto a este tema, ¿no? Entonces, respecto a tu pregunta, pues, ahí Alfonso. Bueno, a mí también me gustaría darle la bienvenida a todos, muy buenas tardes, y partir un poco de lo que decía Vicente, ¿no? Que nosotros hemos ya tenido la oportunidad de ver en la práctica el tema de la mediación, y una de las cosas que habíamos percibido es que el criterio de la administración tributaria iba evolucionando a medida de que pasaba el tiempo, se iba pegando cada vez más a la norma, y todavía es así. Pero lo bueno del instructivo es que ahora ya hay pues una norma de carácter general que ya está definido ese criterio en un texto, ¿sí? Ya podemos nosotros tomar, dialogar al respecto y ver hacia dónde se va a dirigir el SRI. Entonces, ese es el primer punto. La norma que emitió la Administración Tributaria es una resolución de carácter general y el instructivo es un anexo a esa resolución de carácter general. Entonces, esa resolución de carácter general de la Administración debe propiciar facilitar la aplicación de la norma jerárquica superior que interpreta, es decir, la Ley Orgánica de Desarrollo Económico o la reforma del Código Tributario, el reglamento, y no puede limitar los derechos, ¿no? También es sujeta a impugnación ante la Corte Nacional de Justicia, que tiene la competencia de conocer las impugnaciones respecto de la ilegalidad de estas normas de carácter general. Ya nos vamos a dar cuenta mientras vayamos conversando de que van a haber ciertas cosas que nuestro criterio, a nuestro entender respecto al análisis de este instructivo, que como decimos tiene que ir de la mano a lo que establece la ley y su reglamento. Lo más probable es que haya una versión 2.0, 3.0, etcétera. Un poco siguiendo la misma línea en lo que se refiere a instructivos que ya el mismo SRI ha publicado en otros aspectos, en otros temas, como por ejemplo el tema de precios de transferencia, el tema de facturación electrónica. Yo recuerdo cuando era el tema de facturación electrónica, es un tema que se publicó, que recién se dio a conocer en Ecuador en el año 2009, salió la primera resolución, y en el tiempo ha habido un sinnúmero de situaciones, y hoy ya tenemos una versión 13.0 del instructivo de facturación electrónica, que lo más probable es que ocurra con este instructivo, por el tema de la transacción, considerando pues lo que hemos conversado hoy. ¿Sí? Bueno, entonces ya teniendo en consideración un poco la información que ustedes nos han brindado, según este instructivo que se aprueba recientemente, ¿qué es la transacción? Porque teníamos un concepto tal vez inicial, pero ahora ya está claro, o debería estar claro, qué es la transacción. Claro, claro, es importante porque el Código Tributario establecía que esta era una facultad de la administración tributaria, la facultad de transaccionar, y también era un medio de extinguir las obligaciones. Pero lo que hace el SRI en el instructivo es definir el concepto de transacción utilizando diferentes fuentes y también pues la RAE. Y esto también tiene una utilidad práctica, que sería hacer un marco conceptual dentro del cual la administración se va a mover, un poco estableciendo cuál sería su rol dentro de un proceso de transacción. Y lo que la administración tributaria señala dentro del instructivo es que la transacción supone convenir o aceptar sobre aquello que no se crea justo para ajustar las diferencias, ¿sí? O también supone convenir en algún punto medio que permita partir la diferencia o cesar un litigio, ¿sí?
Entonces, aquí el tema importante es que esto representa una concesión mutua de ambas partes. Ambas partes tienen que conversar, ambas partes se tienen que sentar a negociar, y el SRI dentro de un proceso de mediación sería otra parte equilibrada al contribuyente para sentarse a negociar y a también ceder. Ambos tienen que ceder para poder tratar de llegar pues, a un punto medio en donde haya un resultado satisfactorio en la máxima medida de lo posible para las partes. Y un poco lo que menciona Alfonso es importante, porque en la práctica, cuando recién empezamos a ver todos estos casos, sí, a ver todos estos casos, veíamos que la postura del SRI en ciertos casos y en ciertos momentos seguía siendo el SRI, ¿sí? No era esa otra parte en la cual se podía conversar y se podía llegar a un acuerdo en donde el propósito justamente es que una parte ceda y la otra pues convenir o llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, pero en el camino, insisto, sí han habido cambios de criterio o en esa línea han habido ciertas concesiones o han revisado ya más en detalle antes que se publique este instructivo en qué momentos y en qué transacciones la administración podría ceder considerando también lo que se viene en un litigio futuro, ¿no? Recordemos que este tema de la transacción en sí lo que quiere evitar es un litigio, ¿sí? Y el litigio lo que representa al fin y al cabo es dinero y tiempo tanto para la administración como para los contribuyentes. Entonces, al final del camino, uno tiene que observar, en este caso la administración y por el otro lado el contribuyente, se tiene que observar cuál es el resultado respecto a hechos pasados que se han obtenido en procesos judiciales respecto a esas transacciones que se están revisando, observando en este momento, para en el momento del acuerdo pues llegar a un consenso y tener pues un acuerdo entre partes. Aquí teniendo un poco, tomando como referencia lo que menciona la administración tributaria sobre estos puntos, ¿no? Que puede ser que las partes cedan en un punto respecto de algo que no crean tan justo. En un escenario óptimo, pues eso no sería lo mejor, pero se puede dar el caso. Se puede dar el caso que un contribuyente, por ejemplo, tenga un caso relativamente sólido porque finalmente esto depende de un tercero que frente al tribunal, pero que sabe y entiende cuál es el riesgo de que se continúen acumulando intereses y posiblemente perder dentro de un juicio, ¿sí? Y pagar además los intereses, prefiere decir, bueno, no, hasta aquí. Yo pago totalmente la obligación, asumo la obligación y propone a la administración tributaria pues, que se remitan los intereses, ¿sí? Y de parte de la administración tributaria también puede haber ese tipo de concesiones en donde no esté completamente de acuerdo con el contenido, pero para un tema práctico finaliza el litigio, que es lo que tú estabas hablando. Digamos, en el caso de transacciones inexistentes, la administración tributaria tiene un criterio de que si es que se han sustentado transacciones con comprobantes de venta emitidos por personas catalogadas fantasmas, pero ya posterior al ejercicio económico que se está auditando, ellos pues no aceptan eso, ¿sí? Y entonces cuando se va al tribunal, los tribunales de Guayaquil y también la sala especializada, ellos sí reconocen de que si se demuestra la esencia económica, si hay trazabilidad en la compra de los bienes, si se demuestra que sí se ha prestado el servicio, así posteriormente los proveedores hayan sido declarados fantasmas, entonces, dado que en realidad económica esto supone un gasto deducible. Entonces, un contribuyente podría proponerle a la administración, mira, dado que esta glosa de fantasma es cuantiosa, esta glosa es material respecto de mi impuesto a pagar y estas otras glosas sobre las cuales de pronto yo también tengo una prueba relativamente sustentable, yo te acepto pagar estas otras glosas, pero tú acéptame dar de baja esta glosa de fantasma que es representativa para mí. Y el Servicio de Rentas Internas, observando de que hay un resultado favorable a largo plazo y que eso significaría, como lo estabas diciendo, incurrir en recursos para la administración tributaria, incurrir en recursos y tiempo para el contribuyente, decide cesar el litigio y recaudar ahora mismo. Entonces, dentro de ese punto ya se configuran todos estos elementos. Un elemento en donde la administración recauda, un elemento en donde la administración cede, y un elemento en donde finalmente hay pues, un resultado relativamente óptimo para ambas partes. Mira, y en esa misma línea, justo lo
conversábamos con Alfredo, con Alfonso antes de entrar al webinar es, ¿qué sucede en estos casos de casos puntuales, como por ejemplo en la reclasificación de ISD? ¿Y por qué lo menciono en este momento, partiendo de lo que comenta Alfonso y lo que estamos conversando en este momento? Es porque vamos a ver más adelante de que con lo que se detalla en el instructivo, se incluye justamente el hecho de que yo puedo transaccionar respecto a solicitudes de pago de acceso y por individuo. ¿Y qué es lo que sucedía? Y menciono este caso porque es un caso particular en el cual ya ha habido pronunciamientos por parte del distrital y por parte de la Corte Nacional, en donde yo, siendo un contribuyente que me doy cuenta hoy respecto a periodos anteriores que yo no utilicé un crédito tributario de ISD cuando sí correspondía hacerlo, por norma, tanto contable, y también luego de eso vemos los efectos fiscales o tributarios. Yo hoy me doy cuenta del error, corrijo, y al final tengo un saldo a favor que yo puedo darme la vuelta y decirle al SRI, ¿sabes qué? SRI, devuélveme este saldo a favor por concepto de ISD. Y años anteriores, el criterio de la administración era, ¿sabes qué? No te voy a devolver porque en su momento yo utilizaste ese ISD como gasto y tú tienes la opción de usarlo como gasto o como crédito tributario. Entonces, hoy por hoy, si hoy se me presenta un caso respecto a este tema y habiendo pronunciamientos por parte de Distrital y por parte de la Corte Nacional, yo tranquilamente puedo decirle a Rentas, quiero entrar a un proceso de mediación sabiendo cuál es el criterio de la administración en sede administrativa y decirle al SRI, mira, estos son los criterios, esto es lo que va a suceder, ¿sí? Aun cuando no sea ya algo que esté por ley, porque no hay una reiteración por un pronunciamiento de la Corte en ese sentido, pero tengo argumentos sólidos y creemos que suficientes como para decirle a Rentas en un proceso de mediación, tengo derecho, no nos vamos hasta la etapa judicial, resolvámonos en esta instancia y es conveniente para ambas partes, ¿no? Entonces, un poco creo yo que es un buen ejemplo para citar lo que estamos conversando. Sí, en definitiva. Y bueno, hay que ver ya finalmente cómo se da esto en la práctica, porque la administración tributaria ha tenido resolución o ya ha transaccionado respecto de casos en donde hay un escenario de todo o nada, no un escenario todavía donde se está analizando la conformación de la base imponible. Pero siguiendo esa línea, una de las cosas que yo he escuchado más de los centros de mediación es que recuerdan a las partes y a los contribuyentes de que esto es un proceso pues, de negociación en donde ambas partes tienen que llegar a conceder puntos. ¿Sí? Y eso es importantísimo que recuerden no solo los contribuyentes y la administración tributaria al momento de transaccionar para que esto sea pues una herramienta efectiva. De acuerdo. Claro, pero y ahora, bajo lo que indican ustedes es que aclara en sí el instructivo que ahora es objeto de la transacción como tal, porque bueno, en algún momento también en el evento anterior un poco mencionábamos qué era lo que se definía y cómo procesalmente se definía. Tú explicabas los términos que tal vez a mí no se me quedan en la cabeza, porque no soy abogada, pero veamos un poco eso, ¿no? Que aclara el instructivo y que es objeto ya de transacción como tal. Bueno, aquí refrescando un poco los conceptos, ¿no es cierto? Es importante tener en cuenta que hay un tipo de transacción que es extraprocesal y hay un tipo de transacción que es intraprocesal. Entonces, el referente aquí es el proceso jurisdiccional, porque intraprocesal significa que se propone o que se solicita dentro de un proceso judicial y la solicitud se hace en la fase de conciliación dentro de la audiencia preliminar o hasta la fase de conciliación dentro de la audiencia preliminar. Y la transacción extraprocesal es toda aquella que se solicita antes o después del proceso judicial. Porque podemos presentar una solicitud de transacción extraprocesal tanto cuando hay un proceso de reclamo que todavía se está sustanciando y no resolución, así como cuando hay una resolución de reclamo, pero están transcurriendo los 60 días para presentar la demanda. O se puede presentar una transacción extraprocesal, solicitar una transacción extraprocesal si es que estás en un proceso o frente a un proceso coactivo que se sustancia o en un acto administrativo firme o inclusive una sentencia ejecutoria. Entonces, puede ser antes o después. Pero en todo caso, respecto de ambos tipos de transacciones, las reglas son las mismas. Están establecidas en el artículo 57.2 del Código Tributario. Y pues lo que ha hecho el instructivo es resumirlo en un cuadro bastante didáctico. Han indicado, bueno, dependiendo de si la obligación se encuentra en un acto administrativo
que está firme y ejecutoriado o no está firme y ejecutoriado, depende de qué se puede transaccionar. Y los ámbitos en general sobre los cuales se pueden transaccionar es sobre la conformación de la base imponible, y hay dos ingredientes pues bastante claves que hay que entender, que son los aspectos fácticos de valoración incierta y los conceptos jurídicos indeterminados, que ya los vamos a abordar. La remisión de intereses o reducción de la tasa de interés. También sería la sustitución de medidas o la facilitación o las facilidades de pago, así como plazos para el pago. Entonces, de forma general, si el acto administrativo se encuentra firme y ejecutoriado, que quiere decir que no se interpuso un recurso dentro del término, o sí se interpuso el recurso, pero ya se resolvió. Por ejemplo, un acta de determinación respecto de la cual nunca se presentó un reclamo o nunca se presentó una demanda. Entonces, solamente se puede transaccionar respecto de la remisión de intereses, pero ya vamos a ver ciertos requisitos específicos sobre las facilidades o plazos para el pago, así también sobre el levantamiento de medidas. Sí, pero si es que se trata de un acto que no está firme y ejecutoriado, como por ejemplo cuando aún no se han presentado observaciones y reparos dentro de una auditoría tributaria, una liquidación de pago por diferencias donde está todavía transcurriendo el término para presentar el reclamo o la demanda, o todavía está transcurriendo el término para presentar una demanda en contra de una resolución de reclamo. Es decir, hay todavía una continua disputa dentro de los términos que establece la ley sobre la obligación. Ahí se puede transaccionar respecto a aspectos fácticos de valoración incierta y conceptos jurídicos indeterminados, que son pues los dos elementos que se tienen que analizar para la conformación de la base imponible. Entonces, pasemos a analizar qué es un aspecto fáctico de valoración Creo que incierta. es importante que nos dejes esos conceptos. De acuerdo. Bueno, aquí... Solamente ahí, Sí. antes Alfonso, yo creo que es importante, estos términos antes no estaban definidos, ¿sí? No se tenía un concepto, un criterio claro respecto a lo que significa estos hechos fácticos de valoración incierta, y es un término que cuando ya entramos a las mediaciones con la administración tributaria, de nuestra parte, por parte del contribuyente, existía un criterio, una forma de ver, o sea, un análisis que estaba sustentado, fundamentado, con base en la experiencia y el criterio que teníamos, pero estaba claro de que por parte del SRI no significaba lo mismo. ¿Sí? Sí. Ellos tenían Claro, un criterio ya establecido, y para ellos, y desde el inicio, se enfocaban básicamente en, ya lo va a comentar Alfonso, pero básicamente en no revisar pruebas nuevas, por ejemplo, básicamente en que la mediación significaba al inicio el que tienes que aceptar el contribuyente tenía que aceptar las glosas, y lo que se le remitía en ese entonces eran los intereses respecto a la obligación. Entonces, no estaba, para eso significaba para el SRI, mientras que para nosotros o para el contribuyente significaba una cosa totalmente diferente, y este es un punto que ya queda súper claro con el instructivo que ya nos va a comentar Alfonso qué es lo que precisa, ¿no? Sí, de acuerdo, Vicente. Y es un concepto que de hecho es duro de masticar, y el instructivo hace pues un esfuerzo por definirlo. Sin embargo, agrega también otros conceptos que no define con claridad. Pero en términos generales, para entender que es un aspecto fáctico de valoración incierta, tenemos que ir paso a paso. Entonces, cuando se hablan de aspectos fácticos, en el derecho estamos hablando acerca de acreditar los hechos a través de la presentación de pruebas. Y cuando se está hablando acerca de una valoración, estamos refiriéndonos a ese proceso de análisis de los medios de prueba por parte de quien tiene que decidir, sea el juez o sea la administración tributaria. Quien decide finalmente recibe la evidencia y le da un peso. Dice, bueno, esto es más fuerte para sustentar o para resolver la controversia, esto es menos fuerte, pero de pronto es auxiliar o es complementario al punto que es fuerte, y ese análisis se hace previo a tomar la decisión. Es más, se toma la decisión en función de ese análisis probatorio. Entonces, esa es una valoración probatoria. Y respecto de la administración, dice, bueno, hay aspectos fácticos de valoración incierta, ¿sí? Cuando se realiza a través de medios de prueba
que son mediatos o indiciarios y que corresponden a una valoración subjetiva. Entonces ahora tenemos que entender qué es mediatos o indiciarios. Y lo importante que hay que tener en cuenta aquí es qué no es mediato o indiciario. Entonces para eso podemos definir qué es la prueba directa, ¿sí? Y la prueba directa es aquel que le permite a quien está decidiendo, juzgando, percibir de primera mano y de forma directa ese hecho que se pretende acreditar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de una glosa en donde se presenta toda la información que es formal, pero la administración dice, bueno, no hemos presentado información que justifique la realidad económica de una glosa por alquiler de software, por uso de software. Entonces, yo puedo solicitar a la administración tributaria que realice una inspección. Entonces, la administración va a la compañía dentro del reclamo, revisa la plataforma del software, ve que los funcionarios de la compañía tienen acceso a esa plataforma, ve que hay diferentes módulos de tesorería, de nómina, ve que desde cuándo datan los registros contables que son anteriores al periodo en que se realizó anterior al periodo de auditoría, y pueden así palpar de forma directa que en efecto sí se ha prestado el servicio de software, ¿sí? De forma directa. Entonces, en contraste, que es un medio de prueba mediato o indiciario, es aquel que sí requiere de otros medios de prueba que lo complementen o complementarse en común para que quien decide llegue a una conclusión razonable de que se ha acreditado la existencia de un hecho o cómo sucedió. Pero, ¿qué quiere decir esto? Es un medio de prueba que necesita de otros medios de prueba para formarte una foto de qué fue lo que sucedió en el pasado. No es directo. Entonces, pongamos un ejemplo del mismo caso, el mismo tipo de glosa, pero en este caso la administración está cuestionando la realidad económica de un servicio de asistencia técnica. Entonces, yo presento información que justifica las cláusulas medulares del contrato de asistencia técnica. Muestro que hay viajes por parte de funcionarios, que hay capacitaciones, que hay planos que se presentan, y justifico las cláusulas medulares. En ese caso yo no tengo una prueba directa que justifica o que acredita que se prestó el servicio, sino tengo varias pruebas que se complementan y llevan al juez a la conclusión razonable de que en efecto se prestó el servicio, ¿sí? Pero ahí también hay que tener en cuenta de qué es mediato y qué es directo, también depende de qué se está tratando de acreditar. Porque en el último ejemplo que estamos indicando, donde yo respecto de cada cláusula, yo de pronto presento un medio de prueba directo, pero respecto de la controversia, esos medios de prueba directos sobre las cláusulas ya no se vuelven directos, sino son complementarios a mostrar que se prestó el servicio. Entonces, es un tema que se tiene que ver pues, caso a caso. O sea, resumiendo, lo que comenta Alfonso, o sea, son términos que uno los asimila o los logra entender ya en la práctica, justamente son los ejemplos que mencionaba Alfonso. Entonces, básicamente hay que entender cuando es directo, simplemente cuando no hay objeción respecto a la prueba que tú estás mostrando, que justamente es que el mismo SRI, mediante evidencia documental, mediante inspecciones contables, mediante requerimientos de información, puede llegar a la conclusión de que esa prueba efectivamente justifica el gasto o el ingreso que está revisando. Mientras que la indirecta, en este caso, efectivamente, habría que ahí observar que hay varias pruebas directas que en su conjunto indirectamente me suman para verificar o para sustentar un gasto que justamente es el que mencionaba Alfonso. Entonces, aquí sí es importante tener claridad, efectivamente, cuando se trata de una prueba directa o indirecta, porque de eso va a depender, al final, cómo va a interpretar y a resolver la administración en este proceso de mediación, en conclusión. Sí, de acuerdo. Puede haber casos en donde la administración considere que ya hay un medio de prueba directo. Digamos que la administración está glosando por una omisión de ingresos. Y la administración dice, bueno, yo ya revisé que hay ingresos que definitivamente simplemente no se han registrado. Entonces,
Respecto de eso, no cabe que la administración llegue a algún tipo de concesión, porque ellos saben que a la larga, si esto se impugna, finalmente van a tener que recaudar, y es lógico y justo que no haya concesión ahí. Pero por otro lado, también se puede dar el caso justamente como lo estábamos indicando, en donde yo sí tengo un medio de prueba directo para acreditar un punto. Digamos que en este caso la administración diga, bueno, hay una falta de bancarización y yo en la etapa de auditoría no presenté el microfilm ni el estado de cuenta. Todo lo demás está bien, hay esencia económica, hay todos los demás documentos soporte, pero me faltó la bancarización del pago. Y dentro del reclamo yo tengo un medio de prueba directo donde acredito que en efecto se ha bancarizado ese pago y sería razonable que la administración, pues, si es que yo estoy en un proceso en donde lo ofrezco algo más como el pago de alguna otra glosa y el reconocimiento de esta, donde se está acreditando de forma directa que sí se ha llevado a cabo, pues, esa bancarización, que lo reconozca. Entonces, en ese punto la administración no sería razonable que ellos digan, dado que es un medio de prueba directo, no vamos a reconocer ese punto, sino vaya a ese tribunal y continúe litigando. De acuerdo. Porque el punto más fuerte aquí es que se pretenda o que se llegue a concesiones para cesar el litigio y depende de la relevancia de ese medio de prueba directo según las circunstancias. Ahora, ya para que nos quede un poco más en claro que, bueno, ya hemos visto estos aspectos que ustedes han comentado y el tema de las pruebas, ¿quién valora subjetivamente los medios de prueba? Porque, bueno, hemos hablado ya aquí de la administración, hemos hablado de las pruebas directas y todo, y bueno, y cómo indirectamente también se hace, pero en sí, ¿quién los valora? Ya, y finalmente dentro de esto, ¿quién valora subjetivamente los medios de prueba? Es dependiendo de en qué sede se encuentra el acto que contiene la obligación. Entonces, si estamos en sede administrativa, como en la presentación de reclamo, la administración tributaria es quien va a analizar los medios de prueba y quien va a decidir respecto de, o sea, qué finalmente acredita, ¿sí? Y lo mismo se puede decir cuando está en sede judicial. Si se impugna judicialmente, es el juez quien finalmente va a valorar esos medios de prueba y va a decidir. Aquí hay que tener dos cosas importantes. Primero, que finalmente siempre cabe la posibilidad de que quien le ponga punto final a la valoración probatoria es el juez, porque siempre, si es que está dentro de los términos, hay la posibilidad de impugnar. Y inclusive teniendo en cuenta de que si hay un recurso de casación es algo extraordinario, solamente si se casa sobre un punto específico por violación a normas de valoración de la prueba llegaría a analizarse algo en casación, pero en general quien revisa esto y le pone punto final sería el tribunal. Entonces, teniendo eso en cuenta, hay que también analizar ¿por qué se habla de subjetividad? ¿Sí? Porque si yo me encuentro con la administración pugnando respecto de algo, yo estoy presentando argumentos jurídicos y estoy también presentando información para acreditar los hechos y soportar esos argumentos jurídicos, que posiblemente estén relativamente equilibrados con el análisis de la administración, y hay incertidumbre respecto de qué norma acaba de aplicar, o puede haber incertidumbre respecto de los hechos, y quien hace ese análisis final, ese análisis subjetivo, es ya quien decide al momento en el que toma la decisión. Es decir, en realidad los hechos no están valorados hasta que quien decide los analiza y soporta su decisión en función de esa valoración. Entonces, cuando estamos en sede administrativa, como lo indicamos, si estoy en un reclamo va a ser la administración, y cuando estamos en sede judicial, pues va a ser el tribunal. De acuerdo. Ahora, ya habíamos hecho mención al tema de los medios de prueba indiciarios o mediatos, pero tenemos que hacer alguna precisión al respecto sobre a qué es lo que se refiere con este tipo de medios de pruebas. A ver, para puntualizar y un poco recapitular todo ese análisis que hicimos. Un medio de prueba indiciario o mediato es lo opuesto a un medio de prueba directo. Entonces, un medio de prueba directo es aquel que le permite al juzgador o quien decide conocer de primera mano lo que pasa. Si es una inspección, es innegable que ya un funcionario puede decir, a mí me quedó claro de forma directa que se prestaba el servicio de software, como en el ejemplo. Y un medio de prueba mediato es aquel que no se puede acreditar de forma directa, que se necesita de un complemento de pruebas que lleva a quien decide a que concluya lógicamente de que sí se llevó a cabo el hecho. Entonces, cuando hablamos del otro ejemplo, del servicio de asistencia técnica, entonces yo estoy probando varias cosas. Estoy probando que viajaron funcionarios, estoy probando que
se pasaron los planos, estoy probando que hubo una plataforma y otros tipos de pruebas que arman una fotito en su conjunto y que quien sea que lo vea diga, bueno, razonablemente, creo. tú puedes, o sea, se demostró que se prestó el servicio. Yo no voy a poder viajar al pasado y verlo de forma directa, pero esta documentación sí me permite llegar a esta conclusión. Y entonces, esos serían los puntos. Otra cosa que dice el instructivo también que es importante es que no es incierto. Ellos dicen, no hay valoración incierta cuando ya la ley le da determinado valor a una prueba. Ya te establece cuál es el valor de esa prueba. Y, por ejemplo, estábamos conversando respecto de los comprobantes de retención, que el reglamento establece, o el reglamento en este caso establece que los comprobantes de retención son los medios idóneos para justificar o acreditar el crédito tributario. Entonces, si yo presento un comprobante de retención, ya la prueba le ha dado ese valor de una prueba directa. Yo te presento un comprobante y he acreditado, y sobre eso no puede haber discusión. Sí, entonces esos serían los 3 puntos en resumen. Entonces, no se podría transaccionar si la administración tributaria cuenta con un medio de prueba directo. Sí, eso es lo que estábamos conversando hace unos momentos, ¿no? Que en realidad depende. Si la administración cuenta con un medio de prueba directo, en donde ya, o sea, no hay mucho que se pueda argumentar o presentar que desmienta una conclusión sobre la glosa que se generó, entonces no es razonable que se transaccione. Pero si en el caso de la bancarización, que ahí habría un medio de prueba directo que pueda acreditarlo, la administración diga yo no voy a transaccionar, eso tampoco sería razonable, porque en el fondo lo que tiene que ver no es la forma de si hubo o no un medio de prueba directo, sino si esto cesa en mí. ¿Ok? Ahora, de todas maneras creo que o sea, deberíamos ver cómo se entiende este punto en realidad en la práctica, ¿no? Porque hemos hablado ya de algunas cosas y cómo el instructivo lo establece. Por ejemplo, hablábamos de ciertos conceptos, entonces creo que también es importante abordarlo bajo esa línea, ¿no? Claro, el segundo punto dentro de la conformación de la base imponible es el otro ingrediente de análisis que sería los conceptos jurídicos indeterminados. Y esto es algo que sí se encuentra pues, desarrollado en la doctrina y en sentencias, que refiere a conceptos jurídicos o a palabras que están en la ley o la norma tributaria o la norma en general, pero que la norma no lo define. No te dice cuál es su ámbito de aplicación, no te dice a qué refiere. Y entonces toca a quien va a aplicar la norma, que puede ser la administración tributaria o el tribunal, que en el caso concreto ¿sí? Lo defina y delimite su ámbito de aplicación. ¿Sí? Y en muchas ocasiones también la doctrina dice que esto puede ser deliberado, que deliberadamente se lo deja abierto para que quien tenga que aplicar la norma lo defina en cada caso concreto. Entonces, un ejemplo de un concepto jurídico indeterminado es precisamente lo de aspectos fácticos de valoración incierta, de hecho. Es un concepto jurídico que no está definido en ninguna parte, ni en el reglamento ni en la ley. El instructivo trata de darle un alcance, pero que en cada caso particular se tiene que definir al momento de que se lo aplique. Otro concepto jurídico indeterminado podría ser el de sustancia económica. Ahí la norma no te define qué es sustancia económica. Te habla acerca de reglas para poder verificar el principio de esencia sobre la forma, pero no te dice qué es esencia económica. Pero tú comprendes en el momento de si es que alguien lo está aplicando, pues que se refiere a la realidad económica, se refiere a que haya una materialidad de la prestación de un servicio, se refiere a que haya una materialidad que verifique la base imponible y que genere un impuesto. ¿Sí? Así no esté definido, es intuitivo o es práctico para quien lo aplique, definirlo al momento en que lo aplique. ¿Sí? Claro, por ejemplo, en el caso de la remisión o reducción de intereses. Ya, respecto de la remisión y reducción de intereses, aquí es precisamente donde entra el tema de las consultas a la Procuraduría. A ver, si es que hay una obligación que está contenida en un acto que no está firme y ejecutoriado, yo puedo proponer la reducción de intereses, porque es uno de los ámbitos sobre los cuales se puede transaccionar de forma general, que estaba en el artículo que citamos hace un momento. Y yo podría, por ejemplo, proponerle a la administración, deme plazos para el pago. 3 cuotas, yo le pago y remítame los intereses. Puedo proponerlo y puede ser que la administración lo acepte. Pero cuando se trata de actos que están firmes y ejecutoriados, como hablamos, sobre los cuales no se presentó un recurso, no se presentó la acción,
o se presentó la acción y se conoció y se resolvió en contra y adquirió firmeza, entonces ahí yo sí tengo unos requisitos que están en la ley y que ha añadido el instructivo. Entonces en el Código Tributario ya se establecía que para la remisión de intereses o la reducción de tasa de interés había que pagar el 100% de la obligación. Y el instructivo ha añadido que para que esto se dé sobre actos firmes, debe haber un certificado de difícil recaudo, ¿sí? ¿Y qué significa difícil recaudo? Esto también es algo bastante intuitivo, o sea, es aquella obligación que a la administración tributaria le va a resultar muy costoso, le va a resultar mucho esfuerzo o imposible de recaudar. Por ejemplo, si están en la coactiva, un contribuyente que no tenga activos en absoluto, un contribuyente que de pronto tenga otras deudas tributarias acumuladas y venga y le diga a la administración, ¿sabe qué? Yo voy a pagar el 100% ahora, remítame los intereses o reduzca la tasa, sería un candidato razonable para eso. Pero la administración es finalmente quien tiene que emitir un informe respecto de que esta obligación es de difícil recaudo. Yo ahí tocando el tema de intereses, vamos yendo a lo primero. Si no es un acto firme o ejecutoriado, ¿sí? Respecto a lo que comentaba Alfonso, quiere decir que en la práctica yo podría solicitar el SRI, yo te pago en tanto tiempo, ¿sí? Y ahí viene una duda, o sea, cuando revisamos el instructivo, esto no va de la mano con el tema, a nuestro criterio, el tema de facilidades de pago, que es lo que veíamos con Alfonso, porque en la norma está claro cuáles son las condiciones y qué es lo que se prevé respecto a las facilidades de pago. Cuáles son las consideraciones respecto a las facilidades de pago, que existe un 20% respecto al capital y respecto a la diferencia se financia a X tiempo, 2 años sin garantía, 4 años con garantía, en resumen. Pero en la práctica acá deja abierto, ¿sí? Cuando se trata cuando son actos que no son firmes o no están ejecutoriados, deja abierta la posibilidad de yo, contribuyente, ponerme de acuerdo con la administración en el hecho de te pago a tanto tiempo. ¿Sí? Eso significaría de que respecto a la obligación, que la tengo a la fecha en la cual estoy pactando con la administración tributaria, esos intereses, pactar el pago de esos intereses, ¿sí? En cierto tiempo, o pactar el pago de la obligación, está claro que tengo que hacerlo en un momento. Pero el tema de los intereses sí lleva un pacto en cuanto a un plazo. ¿Sí? Eso es el primer comentario respecto a lo primero. ¿Sí? Y respecto a lo segundo, cuando ya estamos, si bien es cierto no se define a qué se refiere con difícil recaudo, pero ya pensando en voz alta, ¿sí? Ya tendría la del contribuyente más bien que demostrar a la administración, justamente en la misma línea que comentaba Alfonso, es yo demostrarle que efectivamente yo como compañía soy insolvente. ¿Sí? ¿Sí? Eso va a significar, y decirlo también lo menciona el Ejecutivo, no sé si lo vamos a ver más adelante, pero el tema de la reducción en cuanto a la tasa de interés que normalmente cobra la administración tributaria. ¿Sí? Pero yo como contribuyente tengo que probar efectivamente que no estoy en la capacidad, tendría que presentar una proyección, ¿sí? Mi estado de flujo efectivo, un análisis financiero respecto a la situación actual de la compañía, la proyección a, no sé, pues a 24 meses, a 12, 24, 36 meses, y demostrar a la administración que no estoy en la capacidad de pagarle esa obligación. Y en esencia, y si es así, la administración debería en ese caso, pues, tomar ahí la consideración y no sé en la práctica qué es lo que va a suceder, si me va a pactar los intereses a una tasa, que sería la tasa pasiva que establece el Banco Central, o en definitiva condonar de una u otra forma los intereses. Va a depender mucho, claro, siempre y cuando con el compromiso de pagar la obligación. ¿Sí? No sé si... Sí, y hay otro punto interesante aquí que mientras nos estabas mencionando era importante de abarcar, porque si estamos hablando de alguien que en realidad se encuentra en esa situación, lo que establece el instructivo es que no se considerará de difícil recaudo si se trata de un contribuyente que está pretendiendo estar en insolvencia, ¿sí? O sea, que está pretendiendo configurarse en este concepto para que se pueda acceder a la remisión de intereses por pues, una obligación que simplemente no pagó.
Sí, y solo así como conocimiento general, sobre las medidas cautelares también se puede transaccionar. Sí, este es el último punto. Y aquí se pues, repite lo que ya estaba también en la ley y en el reglamento, y es que las medidas cautelares, que son estas herramientas que tiene la administración para forzar el pago, retención de fondos, prohibición de enajenar, es algo respecto de lo cual se puede transaccionar para poder sustituirlas, para poder modificarlas o para poder levantarlas. Y esto se puede dar inclusive en contra de resoluciones sancionatorias. Y también un poco yendo en esa misma línea, ¿qué hay sobre el tema de las solicitudes de pago indebido o pago en exceso? ¿El instructivo señala algo sobre si se puede transaccionar sobre este tipo de solicitudes? Aquí el experto, cierto, el experto de impuestos. Mira, este es un tema interesante, lo comentábamos justamente cuando conversábamos que era objeto de transacción y mencionábamos justamente el caso de la reclasificación del ISD, donde mencionábamos este punto. Y ahí el instructivo sí deja claro de que está abierta la posibilidad, en caso de solicitudes de pago indebido o pago en exceso, el de poder plantear una solicitud de mediación. Y el sentido o la lógica de eso es justamente porque respecto a esas solicitudes, mientras que el contribuyente presenta la solicitud y se sustancia el proceso en vía administrativa, y muchas veces esto se va en la práctica hasta vía judicial, va a depender mucho del caso, qué es lo que se está solicitando, puede pasar años, ¿sí? Actualmente tenemos casos en que han transcurrido 1 año y medio, 2 años, y se siguen generando intereses en la fecha de la presentación de la solicitud. Entonces, el sentido de incluir estas solicitudes de pago en exceso, pago indebido, es justamente eso, el que la administración, y por eso mencionábamos el caso del tema de la reevaluación de ISD, siempre y cuando yo como contribuyente pueda demostrar, evidenciar que tengo derecho a que la devolución de ese pago indebido o pago en exceso, y además de eso, existe evidencia en otros procesos que, si bien ciertos no son vinculantes, pero dan la pauta de qué es, hacia dónde vamos, ¿sí? Ya habiendo sentencias del distrital y la Corte Nacional, entonces está más que claro de que al final del camino el resultado va a ser ese. ¿Y por qué esperar ese resultado al final si lo podemos resolver en este proceso de mediación? Y ese es el sentido de que ellos, en este caso la administración, haya incluido o haya aclarado, contemplado, de que este tipo de solicitudes sean parte del proceso de mediación. ¿Sí? Algo que también estábamos conversando al respecto y que fue algo que tú mencionaste que pues fue bastante importante, es dentro del instructivo se menciona que se puede transaccionar respecto de obligaciones que se disputan en resoluciones de pago indebido y pago en exceso. Nos preguntamos, pero bueno, o sea, a priori, la lógica aplicaría también para ISD e IVA. Y lo que estábamos viendo es que en función de que si esto supone una concesión mutua de partes, la administración lo único que podría beneficiarse de cesar el litigio y pagar ahora la devolución de los valores son los intereses. Y como los intereses no se generan en el pago de lo debido, en las devoluciones de IVA y de ISD, entonces no tendría sentido que la administración pues llegue a un proceso de negociación sobre ese tipo de solicitudes, y por eso de pronto es que no las encontramos en el instructivo. Es correcto, correcto. Esa sería la lógica del análisis, porque en definitiva ese es el objetivo del proceso de mediación. Y acá en el segundo caso, en los casos que mencionaba Alfonso, pensando en voz alta, esa es la conclusión a la que llegamos. Claro, ahora ya nos queda mucho más claro que sí se puede, sobre lo cual o sobre lo que sí se puede transaccionar. Pero ahora veamos la parte un poquito más negativa, ¿no? Sobre lo que no se puede transaccionar, o sea, lo que estaría excluido, porque ya ahorita nos queda mucho más en firme tanto los aspectos, así como lo que tú comentabas, Vicente, sobre el tema de las solicitudes, que también es viable hacer, el tema, aplicar la transacción ahí. Entonces, ¿qué en sí estaría excluido de la transacción? O los que no son sujetos de transacción en este caso. Esto es algo que de hecho también estaba ya en el Código Tributario. Por ejemplo, no se puede o está excluido de la transacción obligaciones respecto de declaraciones que no fueron presentadas, que se generan porque no se presentó una declaración o que están en una declaración impaga. También no se puede transaccionar sobre impuestos retenidos y percibidos, eso está en el reglamento. No se puede transaccionar respecto de la anulación
de normas infralegales de carácter general. Eso dice el instructivo, pero se refieren a las resoluciones que emiten los gobiernos autónomos descentralizados, las resoluciones que emite el director del SRI y el director de la SENAC. Normas de carácter general en función de esa facultad reglamentaria que tienen las administraciones tributarias centrales y seccionales. También obligaciones respecto de las cuales no se ha iniciado un proceso de determinación. Entonces, aquí están hablando de, por ejemplo, cuando hay una persuasiva, cuando se notifica una diferencia en oficio de comparecencia, una persuasiva, algo que, si lo vemos, son no son obligaciones que se puedan liquidar y que se puedan exigir todavía, porque para que se pueda exigir debe estar en una acta de determinación, en una liquidación de pago por diferencia, en un acto determinativo o en un título de crédito. Pero si es una persuasiva y la administración ha determinado obligaciones, todavía no hay un procedimiento debido, todavía no se ha ejercido el derecho a la defensa y todavía ellos no han emitido un acto de determinación. Entonces, obligaciones en ese tipo de documentos, sobre eso no se puede transaccionar. Ahora, esos es los que están excluidos, pero ¿y los que no son objetos de concesión? Ya, lo que no es objeto de concesión no se puede negociar respecto de la aplicación de normas. Una facultad de la administración, la facultad, la prerrogativa de aplicar la norma. No se le puede decir a la administración, no me apliques esta norma en esta negociación. No se puede negociar sobre aspectos fácticos o jurídicos indeterminados sobre los cuales no se discute, que eso es obvio. No, si no estoy discutiendo con la administración, pues no hay razón para negociar. Hechos fácticos respecto de los cuales se encuentren medios de prueba directos, como hablamos, por ejemplo, el caso de que hay una omisión de ingresos y la administración vio que me ingresó y simplemente que yo no lo registré. No hay discusión sobre eso. Y temas que no estén relacionados a la determinación o recaudación del tributo. Esto también es obvio, pero bueno, debe ser por alguna razón, por alguna discusión que se dejó planteado en el instructivo. Ahora, en el instructivo se establecen cambios respecto a la forma de cómo se propone la mediación. ¿Hay algún cambio en ese aspecto o no? A ver, aquí hay que recordar un poco cómo se proponía la mediación intraprocesal y extraprocesal. Entonces, respecto de la extraprocesal, yo presento una solicitud de mediación ante un centro de mediación acreditado. El centro de mediación invita a la administración a una audiencia y comienza el tema. Respecto de una transacción intraprocesal, entonces yo en la audiencia preliminar o hasta la audiencia preliminar puedo expresar mi voluntad frente al juez de que esto se resuelva en un centro de mediación, ¿sí? O de que se llegue a una transacción tributaria. En ese caso, lo que dice el instructivo es que no se requiere que se haya caucionado respecto de la obligación para que se pueda transaccionar sobre el fondo si se ha presentado la demanda en contra de un acto que no está firme y ejecutoriado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, tengo un acta de determinación, dentro de los 60 días que establece la ley, yo presento mi demanda, pero yo no presento un afianzamiento, una caución, que es algo que está reglamentado en la norma que me permite a mí pagar el 10% de la obligación y que se suspenda los efectos de la ejecución de esa acta de determinación. Yo no necesito plantear ese afianzamiento para que cuando esté en la audiencia preliminar y pues se ordene esto que vaya a un centro de mediación y se analice sobre una transacción respecto a este acto, pueda yo analizar el fondo. ¿Sí? Entonces eso menciona respecto de la transacción interprocesal. Ahora, ¿hay algún requisito específico que cumplir? Sobre todo los requisitos generales sí son los mismos que están en el Código Tributario, de acuerdo, hay que cumplir con los requisitos para la presentación del reclamo, ¿sí? Esos son los requisitos generales, y el instructivo establece información que se debe cumplir según el caso y que vemos que esto facilitaría pues el análisis de una solicitud de mediación por parte de la administración tributaria. Algo que a mí sí me llamó la atención, ¿sí? Cuando leímos el instructivo fue lo que se refiere a prueba nueva. ¿Sí? Ahí un poco sí hay que tener claro a qué se refiere con prueba nueva y aquí podríamos conversar, porque hay un par de temas que conversar. Sí. Sí. Bueno, ahí es importante tener en cuenta primero que el término prueba nueva es un término que está definido en el COGEP.
y no aplica en el contexto que se encuentra en el instructivo. En el COGEP se establece que prueba nueva es prueba que se puede presentar hasta antes de la audiencia de juicio o única, siempre y cuando no haya sido de acceso o sea, no haya sido de conocimiento a las partes, o no haya sido producida del momento en el que las partes podían haber accedido a ella para presentarla junto a la demanda. Eso es un término completamente distinto. Entonces no hay que confundirlo con eso. Ahora, ¿qué establece el instructivo? Y esto es algo que nosotros estábamos conversando. De la lectura del texto del instructivo, se puede observar que lo que se excluye es que dentro de un ambiente de mediación yo presente prueba adicional que no haya presentado en sede administrativa o en sede judicial, ¿sí? Pero ya conversando con los funcionarios del SRI, ellos nos indicaron que operativamente ese punto, más bien lo que establece es que no se puede presentar o no puede entrar a análisis de la transacción, prueba que se presentó, que no se presentó en sede administrativa. Entonces el concepto no sería prueba nueva, sino prueba que no se presentó en sede administrativa. Eso es lo que ellos están excluyendo de la transacción. Y un poco lo que conversábamos ahí es de que esto pues no es razonable. Primero porque si vemos que el eje de la transacción es la transacción intraprocesal, es decir, todo lo que se da dentro del proceso judicial, y extraprocesal es pues lo que por default, el estadio por donde por default se puede transaccionar, sería razonable de que lo que yo presento adjunto a la demanda sí esté en la mesa de negociación, sí esté en la mesa de discusión. Y lo otro es que ya eso sería contraproducente contra contra el objetivo de la administración respecto de su facultad de transaccional. Porque digamos que hay un caso en donde el tema de la falta de bancarización. En este caso yo adjunto el microfilm y el estado de cuenta a la demanda como una prueba. En la audiencia preliminar yo solicito que esto se remita a un centro de mediación y la administración me dice no puedo analizarlo porque esto no fue presentado en sede administrativa, ¿sí? Pero sin embargo, este sería una prueba que ellos definitivamente a la larga va a ser reconocida por el tribunal con total claridad de que es un punto que sería a nuestro favor, y ellos se perderían en el caso que estábamos planteando de recaudar por un lado porque ofrecíamos pagar ciertas obligaciones y en el otro lado de que se dé baja a esta glosa que se encuentra justificada. Entonces, lo que ellos harían aplicando la norma de esta manera es que acepten el pago de unas glosas y que continúe el litigio para la administración y para el contribuyente respecto de la otra. Entonces, en ese sentido, en cualquier caso, en la etapa judicial, no tendría sentido el tema de la mediación, porque al fin y al cabo, habiendo glosas en las cuales yo, dentro de la etapa judicial, cuando presento la demanda y anexo a esa demanda está el informe pericial y demás pruebas que justifican justamente el que yo desvirtúe las glosas que me está levantando la administración, al fin y al cabo, no en un tema de mediación, ¿sí? No van a ser acogidas por la administración, considerando el criterio que tiene la administración hoy respecto a lo que establece el instructivo. Por tanto, no incurro en tiempo ni recursos en pagarle a un centro de mediación, ni asesores, ni nada, sino que espero a que termine o recurra el tiempo de la demanda, que yo sé que al final del camino, el juez, evaluando la prueba, va a determinar y va a concluir que efectivamente yo tengo la razón como contribuyente al haber aportado la prueba dentro de la etapa judicial. Entonces, en conclusión, poniendo por el lado de la administración, va a ser viable y llegar a un acuerdo, un consenso en ambas partes, simplemente en sede administrativa, ya sea en la primera o la segunda instancia, dependiendo de que estemos hablando. Pero ya creo que hemos conversado sobre eso y no tendría sentido el criterio que están tomando en este momento, y más bien deberían valorar dependiendo de dónde nos encontremos, si es extraprocesal o intraprocesal. De acuerdo. Y no solamente no tendría sentido, sino que no tendría base jurídica, porque en ninguna parte de la ley hay algo que restrinja esa facilidad que hay en un proceso Y no se de mediación. cumpliría el objeto de la mediación, que al final y al cabo es lo que se quiere, en este caso, pues, tratar. Cesar un litigio. Sí, de acuerdo. Correcto. ¿Y qué se dice acerca del tema de los plazos y los términos? Ya, el instructivo también establece que los plazos y términos se suspenden cuando se presenta la solicitud de mediación, ¿sí? Pero cuando se presenta la solicitud de mediación,
ante el SRI. Eso sí establece el reglamento y el instructivo lo establece nuevamente. Ahora, ¿qué pasa cuando se presenta una solicitud de mediación por una segunda ocasión? Porque dentro de un acta transaccional yo puedo llegar a un acuerdo total, puedo llegar a un acuerdo parcial o una imposibilidad de acuerdo. Respecto del acuerdo parcial, sobre lo que yo no me puse de acuerdo, no extinguí la obligación, o sobre la imposibilidad de acuerdo, yo puedo continuar presentando solicitudes de mediación. ¿Cuántas veces? No sé, cuántas veces yo lo considero. Sin embargo, a partir de la segunda solicitud de mediación ya no se suspenden los plazos y términos. Pero sí vimos como un bypass a esto de pronto en sede judicial, porque si yo presenté mi solicitud de mediación, no llegué a un acuerdo parcial y respecto de la diferencia impugné, y en sede judicial yo presento una segunda solicitud de mediación, la obligación del juez es remitir esto a un centro de mediación. Y mientras está en un centro de mediación, de pronto ya no suspende la caducidad de plazos y términos, pero ya no es importante porque ya presenté la demanda. Entonces, yo presenté la demanda oportunamente y si es que llego, o si no llego a un acuerdo con la administración, simplemente se resume el juicio. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo presento una solicitud de mediación dentro de los 6 meses, de los 60 días que están transcurriendo para presentar la demanda? Ahí sí hay que tener claro que no se suspenden los plazos. Entonces, por eso es importante tener la asesoría adecuada para tener claro cuándo estratégicamente yo voy a presentar esas solicitudes de mediación. De acuerdo. Ahora, ¿qué efectos? Hablábamos del acta transaccional, ¿no? ¿Qué efectos tiene en sí el acta transaccional? El instructivo también lo aborda nuevamente, algo que estaba de hecho en la ley de arbitraje y mediación. El acta transaccional tiene el mismo efecto que una sentencia ejecutoriada, es inimpugnable. Sí se puede presentar una demanda de nulidad en caso de que las partes hayan violado la ley. Un poco lo que estábamos viendo es que en la disposición transitoria séptima se establece que se podía solicitar la mediación hasta antes de que se emita la sentencia de dictamen. O sea, no se podía presentar la solicitud en función de la disposición transitoria séptima cuando estaba ante la sala especializada para una sentencia de casación. Y aquí sería, este sería el porqué. Porque ya si hay una sentencia de instancia, hay que tener en cuenta que el recurso de casación se interpone en contra de una sentencia ejecutorial. Entonces, un acta transaccional a esas alturas no podría modificar una sentencia ejecutoriada, porque el efecto de la sentencia ejecutoriada es que hay el efecto de cosa juzgada y no se la puede modificar, y es inimpugnable. ¿Sí? Ahora, ¿qué efectos no tiene ante terceros? Ya, el acta transaccional, pues lo que las partes que estuvieron dentro del proceso de mediación convengan dentro del acta transaccional no puede afectar a terceros. ¿Sí? Dentro de un acta transaccional no se puede llegar a convenir de que se acepta la obligación, pero la va a pagar mi solidario que no estuvo dentro del proceso de mediación. Obviamente no va a vincular a estos terceros, pero si una vez que se llega a extinguir la obligación a través del acta transaccional, entonces pues ya no tiene sentido que el tercero vaya a pagar esa obligación, entonces tiene el efecto de extinguir la obligación para todos. Y sí. Sí, sí, sí. Eso es el resumen, todo. Eso es el resumen. Ahora, veamos también ya para ir cerrando también el evento, que creo que hemos abordado varios temas. ¿Podemos hablar algo también acerca de las fechas máximas de la revisión de intereses? Porque Claro. entiendo que eso también se está regulando ahora con el instructivo, o por lo menos hay una mayor claridad sobre el tema. Sí, el instructivo finalmente sí vino a pronunciarse respecto de la disposición transitoria séptima, cuando ya han transcurrido pues, los plazos para poder presentar una solicitud y acogerse a la disposición transitoria. Y este establecía que todas las obligaciones que se encontraban en pugna, porque estaba en marcha un proceso de determinación, un reclamo administrativo o un juicio hasta antes de la sentencia del tribunal, se podría presentar una solicitud de mediación ofreciendo el pago del 25% y se remitían los intereses respecto del pago de toda la obligación o respecto de lo que se acordaba pagar. Y ahí habían plazos, ¿no? Entonces el primer plazo era que hasta enero, hasta finales de enero, se remitía el 100%, o sea, de enero a febrero se remitía el 75% y a finales de mayo se remitía hasta el 50%. Esas fichas ya están jugadas, Claro, es decir, quien presentó la solicitud de mediación ya quedó ahí, ¿sí? Pero lo que sí establece
y el instructivo, y esto es en base a una absolución de consulta de la Procuraduría General del Estado, es de que si el contribuyente se acogió ya a un proceso de remisión anterior, no puede acogerse al proceso de remisión ahora si se trata respecto del mismo impuesto y del mismo periodo. Entonces, si en la última remisión yo me acogí a la remisión de una multa de tránsito y ahora yo estoy tratando de transaccionar sobre el impuesto a la renta, cabe la remisión de interés. Porque no es el mismo. Porque no es lo mismo. Claro. Ok. Ahora, ya también para culminar, ¿hay tal vez algún otro punto de interés que podamos tocar y que creamos importante abordarlo ya para finalizar con el día de hoy? Claro, el instructivo reitera que quien corre por los gastos de la mediación es el solicitante, el contribuyente, que si es una cuantía superior a $20.000, debe participar la Procuraduría General del Estado y establece los funcionarios que estarían, pues, de forma general a cargo del proceso de mediación o de transacción, y establece que es la directora general, sus delegados y abogados específicamente designados para el efecto. Otra cosa que establece el instructivo es que solamente cabe la transacción intraprocesal, pero que para esto, cuando se remite esto a un proceso a un centro de mediación, es decir, el tribunal no puede conciliar a las partes, o la administración tiene la obligación de alzar la mano y pedir que esto se envíe a un centro de mediación. Aquí vemos que dejaría ineficaz la posibilidad de que el tribunal lo haga, no obstante que el Código Tributario sí establece que se puede plasmar un acuerdo transaccional en una sentencia o en un auto, los cuales naturalmente se emiten por un tribunal. Entonces sí hay la posibilidad de conciliar, pero esto lo deja ineficaz, ¿sí? Y esto significa para el contribuyente pues, tener que incurrir en el pago de los honorarios de un centro de mediación, que bueno, son personas que están especializadas, son profesionales que están especializados en este asunto. Y también el que se trate en un centro de mediación, dado que la administración tributaria tiene que emitir informe para saber si es que rechaza la solicitud de transacción y otro informe si es que llega a transaccionar, y esto también, si es que son cuantías mayores a $20.000, se tienen que enviar a la Procuraduría, ocasionaría que esto pues congestione los trámites que se sustancian ante el tribunal. Entonces tiene sus pros y sus contras. Solo para concluir, creo que un comentario nada más final. Ya de la experiencia y los procesos de mediación que tenemos en curso, sabemos que internamente, obviamente, los procesos de mediación que se están tramitando primero son aquellos en los cuales el contribuyente ha decidido pagar la totalidad de la glosa o de la obligación, lo que corresponda, con, obviamente, en esos casos de remisión de los intereses en el porcentaje que corresponda dependiendo de la fecha en la cual presentó la solicitud de mediación. Y en los demás casos, sí, que es en los casos a los que nos gustan a nosotros, sí, son los casos de controversia en donde no entramos a discutir con la administración. Esos son los casos en los que sí se están demorando y se van a demorar en la práctica un poco más y empezar a darle trámite, justamente porque internamente ellos tienen que evaluar justamente el tema de la prueba, qué ha sucedido en las instancias, ya sea administrativas o judiciales, dependiendo en qué momento estamos, para luego ya tomar una decisión, porque lo que sucede en la práctica es que hay una primera reunión de mediación, una primera audiencia, en la cual normalmente la solicita el contribuyente, ¿sí? No digo que eso suceda siempre, porque hay casos en los cuales la administración solicita la audiencia, la primera audiencia, pero esa primera audiencia tiene el propósito de exponerle a la administración cuál es la postura del contribuyente y qué es lo que quiere transaccionar, cuáles son las glosas en las cuales está de acuerdo a pagar y cuáles son las glosas en las cuales a criterio del contribuyente pues tiene argumentos sólidos, no solamente con base en la documentación, información que se está presentando y demás argumentos que se presentaron en su momento, sino más bien ya con un antecedente en la parte ya de juicios, en donde ya hay criterios por parte de la Administración de Justicia, en la cual ya está claro cuál es el criterio, ¿no? Pero en todo caso, ese es donde estamos nosotros, ¿sí? En donde hemos planteado, y ese planteamiento es el que actualmente se encuentra evaluando el SRI justamente para tener una segunda audiencia en lo que nos van a decir
evaluamos su planteamiento, nuestro planteamiento es este, o estamos de acuerdo con su planteamiento, ¿sí? Y lo más probable es que luego de esa reunión tengamos una tercera en la cual concluyamos, en donde nos ponemos de acuerdo o simplemente no nos ponemos de acuerdo y continuamos con El el proceso juicio o el exacto. proceso en donde nos encontramos. ¿Sí? Bueno, creo que hemos abordado bastante los puntos o hemos por lo menos tratado de abordar los puntos más relevantes que ahora ya esclarece el instructivo. Y bueno, agradecerle siempre a Vicente y a Alfonso por darnos esta información, no tan, bueno, más allá de la parte teórica, que es bastante importante, desde la parte práctica, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, tenemos alguna experiencia ya en este tipo de procesos y lógicamente, dada esa misma experiencia, nos permite abordar ciertos puntos que consideramos relevantes para los contribuyentes. Me van a perdonar que esté en el teléfono, pero producción me manda las preguntas que han hecho ustedes, así que tenemos una consulta que nos han hecho acerca de este tema. Nos dicen, cada vez la transacción puede ser aplicada de manera parcial en determinadas glosas y en otras seguir un proceso judicial. Claro, ese sería precisamente el sentido. Yo podría, en mi solicitud de mediación, si hay cinco glosas, plantearle a la administración tributaria que 2 glosas son de mi interés transaccional con la administración tributaria, dejar fuera las otras glosas. Si es mi primera solicitud de mediación, entonces respecto de las otras 3 glosas que no incluí dentro de mi solicitud de mediación, continúa o se suspende el término que yo tengo para impugnar en sede judicial. O si yo lo presento en sede judicial, pues voy a transaccionar sobre la administración respecto de 2 glosas puntuales y respecto de las otras cuando se resuma el juicio, continúo discutiendo el asunto. Lo que sí habría que tener en cuenta es que cuando yo hago un planteamiento a la administración tributaria para transaccionar, debe haber una concesión mutua. Entonces, yo plantearía, si son 2 glosas, sería una glosa que acepte, lo hablo en términos generales, y otra glosa que yo pida que reconozca, porque tengo pues una posición justificada, una posición justa para ese reconocimiento. Esa pregunta es interesante en el sentido de que hay que ver primero el momento y segundo, efectivamente, qué es lo que yo quiero conseguir, qué es lo que yo quiero lograr del proceso de mediación, ya sea de 1, 2, 3 o todas las glosas, ¿sí? Recordar que justamente el que yo vaya a un proceso de mediación significa yo dar algo para obtener algo. Entonces, probablemente en el caso, en el ejemplo que están planteando, vamos con las 5 glosas. Y yo sé que hay glosas en las cuales no tengo las de ganar, pero me van a servir justamente para que la administración me acepte estas otras 3 glosas que yo quiero que me dé de baja. Entonces, ese es el análisis que hay que hacer previo a solicitar la mediación. Y hay que ver el momento en el cual la solicito, que también es importante. Bueno, creo que no tenemos más consultas por ahora, pero bueno, muchísimas gracias nuevamente a Alfonso y a Vicente. Para mí es un gusto compartir una vez más este tipo de actividades y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Solamente recordarles que vamos a tener la grabación de este webinar en nuestro canal de YouTube, que ustedes nos pueden encontrar como Andersen Ecuador, y no solamente esta actividad, sino varias de las actividades que nosotros hemos realizado anteriormente. De hecho, si quisieran volver a revisar los temas que nosotros hemos abordado, como bien lo comentaba Alfonso, pues que lo vimos la vez anterior, el tema de la transacción, pues creo que es un canal importante que nos sigan y lógicamente en LinkedIn que también posteamos mucha información de interés para ustedes. Así que con eso nos despedimos, agradecerles también a nuestros clientes que han estado conectados el día de hoy por acompañarnos durante todo este tiempo, en todas las actividades y bueno, hoy que celebramos los 15 años de la firma, pues para nosotros ha sido un gusto poder compartir también con ustedes este pequeño espacio que lo seguimos haciendo mensualmente, así que los invito a que nos acompañen en una próxima oportunidad. Gracias nuevamente a mis expertos con los cuales comparto este tipo de eventos y que me encanta compartir y aprender más de ellos, así que nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, nos vemos. Gracias a todos.